el mundo para producir los medicamentos necesarios para esto. También una cantidad similar. ¿Estamos nosotros primeros en la lista si es que pasa una cosa de este tipo? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos medidas de salud pública, tenemos medidas de organización y, bueno, ya hemos aprendido algo con lo de desastres. En Perú eso se ha desarrollado una vez porque hemos tenido bastantes desastres y ahora lo que hay que trabajar más es en atenciones. Las atenciones a los desastres funcionan más o menos, pero todavía seguimos cometiendo los mismos errores de someternos a los mismos riesgos. Y la otra cosa que ya he mencionado y también otros han planteado es que tenemos que pasar a un modelo, de un modelo que está orientado a la enfermedad a un modelo orientado a la promoción y prevención. Eso no quiere decir que no haya que curar, eso siempre vamos a tener que hacerlo, pero tenemos que organizarnos y tenemos que preparar a los profesionales, tenemos que preparar los servicios, las redes y a la opinión pública para la promoción y la prevención. Y para esto se necesita mucha capacidad también de gestión. Una gestión con una mirada sistémica, con un enfoque de redes. Hay muchos modelos de sistema de salud en el mundo y nosotros estamos desarrollando el nuestro, pero tenemos que trabajar más multidisciplinariamente, multisectorialmente para encontrar la respuesta que nos permita acompañar este crecimiento con una mejora de las condiciones de salud y que nos lleve a sostener ese crecimiento. Muchas gracias. Gracias a Ernesto. Si puedo resumir así en 4 breves palabras más o menos la ponencia para ponerla a debate sobre la mesa, ¿no? Lo primero es la concepción de salud como, no como presencia, más bien, mejor dicho, no como ausencia de enfermedad, sino como reflejo del bienestar. Es una concepción que casi no se pone sobre la mesa, pero que nos parece fundamental, sobre todo para el tema de prevención. Todo lo que hoy en día uno ve, por ejemplo, en los países desarrollados, estos modelos, digamos, más exitosos, son los que tienen que ver con el wellness, health, ¿no? La salud del que está bien, ¿no? Todo el trabajo preventivo. Y habría que ver qué cosas podemos hacer en el Perú para mejorar eso. El tema del cambio poblacional realmente queda un poco de miedo. Evidentemente, al 2050 muchos de nosotros no vamos a estar, comenzando conmigo, probablemente. Pero de todas maneras, los que van a estar van a tener necesidades de salud muy importantes. Y lo que pareciera ser un hecho es que la plataforma, el sistema de salud que tenemos hoy en día, que está armado alrededor de las enfermedades infecciosas, ¿verdad?, no pareciera estar preparado para el cambio fundamental en el tipo de enfermedades que van a quejar a los peruanos en los próximos años. Así que allí también me gustaría escuchar los puntos de vista de los diferentes participantes. Bueno, entonces, vamos a comenzar abriendo el debate. Me gustaría que Carlos nos diera su impresión. La verdad es que, gracias Carlos, la verdad es que me parece muy importante esta ronda de preguntas y de exposiciones por parte de los expertos. Yo solamente quería iniciar la ronda como una pregunta más, Ernesto, en este contexto, relacionándolas con los temas que el Observatorio de Prospectiva Tecnológica y Social trabaja habitualmente aquí en la Universidad San Ignacio de Loyola. Como ustedes saben, Raúl Díaz Canseco ha querido aumentar el trabajo de la organización en el área de investigación y creamos, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, este Observatorio de Prospectiva Tecnológica y Social, que tiene un acuerdo con el CEPLAN como parte de las iniciativas de trabajo que a nosotros nos han estimulado mucho por el excelente trabajo que hace Carlos Sanders al frente de esta institución. Pero yo quería hacerte algunos comentarios cuando pensaba sobre la presentación donde nos mostraba la evolución de la demografía. Recordaba algunos análisis que hacemos en el observatorio en relación con la emergencia de una nueva clase media global. A mí, Carlos me ha permitido patentar una frase de estos eventos. Nosotros decimos que esta es una época de muchos cambios, pero que se parece mucho y cada vez más a un verdadero cambio de época por algunos hechos singulares que están teniendo lugar, entre ellos la emergencia de una nueva clase media global. A fines de 2010, la clase media global representada como gente que gastaba entre 10 y $100 por día
eran unos 2.000 millones de personas, y en el 2020 solamente van a ser 3.200 millones de personas con el Vicente nazi. Pero nuestra clase media, la clase media de la región, también está cambiando, y está cambiando muchísimo. Nuestras mediciones y las mediciones de muchos organismos muestran que la clase media global de América Latina en la última década pasó de 100 millones a 150 millones de personas. Nada menos que un 30% del total de la población latinoamericana. Para darles una idea de la dimensión del cambio, 30% de la población latinoamericana vive con menos de $4 por día en pobreza, y la porción de habitantes que viven en clase media hoy son también el 30%. ¿Por qué lo menciono? Porque yo creo que este hecho plantea un desafío en términos de la gestión de los sistemas de salud, y al mismo tiempo nos presenta un reto relacionado, porque la población viviendo en condiciones de pobreza por debajo de $4 en el año 2002, era 44%. O sea que se redujo 14 puntos. Pero toda la gente que salió de la pobreza no fue necesariamente de clase media. Hay una enorme porción de la población que está en un sector que nosotros denominamos vulnerables. Si la clase media se define como aquellos que gastan $10 por día o más, y los pobres como aquellos que gastan $4 y menos, la clase más numerosa de América Latina, la población más numerosa de América Latina, la porción más numerosa está en ese sector de vulnerables, entre $4 y $6 por día, que ya no enfrentan los mismos desafíos en materia de salud que enfrentaban cuando estaban en la clase de menores ingresos, pero todavía tienen muchos déficits y muchas dificultades de cobertura y muchos desafíos de prevención. Claudia Cancé mencionó el tema nutricional. Entonces a mí me gustaría ver, Ernesto, si tienen ustedes algo evaluado en esa materia y cómo podemos fertilizar el trabajo de ese plan como asesor del Estado peruano, porque en los próximos años me parece que ese es el reto más urgente que enfrenta una sociedad emergente, una economía emergente como la peruana y como muchos otros de los países de América Latina. Yo tengo la impresión que probablemente allí donde van a estar las mayores demandas relacionadas con consolidar y estimular ese pase del sector vulnerable a la clase media, debido a que esa gente todavía tiene, nosotros calculamos entre un 15 y un 20%, algunas instituciones son más optimistas, calculan el 10% de probabilidad de volver a caer en la pobreza. Entonces, cómo trabajar ese segmento a nosotros nos parece un desafío importante, porque hay que combinar muchísimos factores. Y la otra reflexión que quería hacer está relacionada con mi contacto inicial con este tema de la prospectiva. Yo conocí los programas de prospectiva en una visita que hice como director de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial a Suecia. Entonces el gobierno me presentó con el equipo que estaba planeando el programa de prospectiva, estaba terminando de elaborar el plan de prospectiva sueco, ¿no? Y como Suecia es un gran exportador de bienes de capital, el primer exportador de bienes de capital en medicina dentro de Europa, uno de los temas más importantes que estaban estudiando era el problema de la evolución tecnológica en los bienes de capital para la salud, ¿no? Me acuerdo que me mostraron, estábamos en el año 2000, me mostraron un toilet, un inodoro, que podía hacer pruebas químicas, o sea, reemplazaba el análisis que uno se va a hacer en un laboratorio y usaba las deposiciones para calcular la concentración en sangre de distintas cosas como el colesterol, etc. A mí me quedó la idea de que a partir de ese momento se produce una migración hacia sistemas autogestionados. Otra vez es el mismo tema que me preocupa, Ernesto, la gestión de la salud, ¿no? O sea, temas autogestionados, gente de mayores de 60 años que tiene ingresos suficientes, que puede comprar esos bienes de capital y que se puede administrar sus propias terapias, siempre que éstas estén limitadas a un rango controlable, ¿no? Por supuesto no estoy hablando de que se pueden hacer una cirugía, pero sí que pueden administrarse medicamentos y algún tipo de terapias livianas.
y eso parecía marcar una migración hacia sistemas más autogestionados de salud, ¿no? Entonces, para esa población y esos desarrollos tecnológicos aparecen otros desafíos de gestión. El otro día conversábamos con Raúl, en los 80 uno se quería comprar una computadora, salía $8.000 una computadora de escritorio que era pesadísima y tenía 1/10 de la memoria actual. Pero hoy sale $8.000 una de esas impresoras de 3 dimensiones. El otro día estaba viendo una noticia donde una persona produjo un arma de fuego en su casa y la usó para disparar. Pero también en esa noticia reportaban casos que nosotros hemos traseado hace 4 o 5 años, experimentos de tejido humano para hacer manufacturas de 3 dimensiones, hasta de órganos, para reemplazo de órganos. Me imagino que eso no es algo que podamos esperar que ocurra en los próximos años, pero seguramente va a influir en esta misma dirección de la gestión de los servicios de salud personales, ¿no? Entonces esas son mis consultas. Genial. A ver, Ernesto, muy brevemente. En la parte del crecimiento, has hablado del crecimiento de la clase media y de esta clase vulnerable, una cosa que hay que señalar en este punto es que la población crecientemente está más informada. Ahora los pacientes llegan al médico habiendo revisado por internet a veces cosas de repente no muy buena fuente, pero ya llegan más informados. Entonces de aquí a 20 años, 40 años, la población va a estar mucho más informada. Ahora, ¿qué pasa con esta población? Y esta población va a exigir más calidad, pero también va a recibir la posibilidad, ¿no?, si es que le damos las oportunidades, al estar más informada, de trabajar justamente, de manejar su propia salud. Como el futuro es inalámbrico, esto que está señalando del baño, eso ya existe y efectivamente se puede medir una serie de indicadores, e incluso eso se va a pasar de manera inalámbrica a la internet, y vas a poder controlar una serie de aspectos. Nosotros tenemos dentro y fuera de nuestro organismo tenemos entre 700 gramos a 2 kilos de lo que se llama el bioma humano, ¿no?, o microbioma, que son una cantidad de, todos esos son microorganismos que pueden producir información, que nos ayudan a producir una serie de cosas. Entonces, ¿qué pasa con esta población? Va a exigir más calidad, porque está pasando de un estado en el que estaba sobreviviendo a un estado en el que ya puede consumir. Entonces eso va a obligar que se generen servicios innovadores y que se creen, por ejemplo, mecanismos de aseguramiento que permitan incluirlos. Yo quiero destacar que Carlos realmente ha puesto un tema que creo que nadie ha visto, ¿eh? Porque efectivamente los pobres, de alguna forma, el Estado les sirve, les provee de salud. Los ricos, bueno, van a las clínicas privadas, etcétera. Pero la población vulnerable, esa población no tiene dónde ir, no tiene necesariamente nadie que los esté mirando. Así que, muy buen punto, la verdad. A ver qué piensan aquí en la mesa. ¿Alguna opinión? ¿Alguna pregunta? Como decía, yo pienso que ¿Se pueden presentar? Okay, sí, yo soy Cheliana Arellano, soy paciente de neoplásicas, con 25 años y medio de tratamiento. Puedo darle gracias acá, está presente el doctor Abuetas, al equipo médico de neoplásicas por haberme mantenido durante todo este tiempo. Lo que decía, entonces sí, el paciente ahora llega más preparado porque maneja términos médicos, no solamente investiga, sino que a lo largo del tiempo aprende muchas cosas, ¿no? Y con ello también felicitamos al equipo también de neoplásicas, que siempre investiga, trata de mejorar la calidad de vida del paciente, aborda temas coyunturales como redes externas e internas de apoyo, y tenemos el apoyo de los protocolos donde siempre nos mantienen al paciente que no tiene economía o que no pertenecemos a un SIS porque no calificamos, nos dan el apoyo económico para poder seguir sobreviviendo. Entonces yo me siento muy orgullosa de mi institución como el INEN, y acá está el doctor Abugatas presente. También estoy representada ahora por el señor Gallestigui de CEPLAN y de la mesa de acuerdo de concertación. Entonces quiero saber, es parte de ese plan, y quiero también agradecerles por esa oportunidad y felicitar al señor Raúl Descanseco por
ese interés de la salud, sobre todo en la gente más pobre, como decía, no todos podemos llegar, no todos tenemos la economía y yo creo que hay gente que vive con menos de $3, ¿no? Y no podemos llegar, no pueden llegar al sistema de salud, ni siquiera al CIS. Ni siquiera califican para el CIS, porque si bien el CIS tiene muchos medicamentos de los cuales no están dentro de su peritorio, hay algunos medicamentos que pasan de 330 soles, como es el EMET, que es un medicamento fundamental para las quimioterapias, que sin embargo no los cubre el CIS. ¿Cuál es la política de Estado? No lo sabemos, ¿no? Entonces, eso sería la pregunta que quedaría para responder. Ok. ¿Alguien? A ver. ¿Algún funcionario del Ministerio de Salud? Sí, a ver. Bueno, buenos días, mi nombre es Juan Pablo Murillo, vengo en representación del señor Jaime Johnson de la Secretaría de Coordinación del Consejo Nacional de Salud. Con respecto al tema de las políticas públicas para las enfermedades catastróficas, este gobierno está desarrollando un progresivo incremento, no solamente de los fondos públicos, sino de las capacidades para poder enfrentar esta nueva agenda sanitaria. En el último año se ha duplicado el presupuesto para lo que es el Seguro Integral de Salud, y asimismo han habido incrementos significativos en lo que es el financiamiento de enfermedades catastróficas. En ese sentido, lo que se prevé dentro del marco del actual proceso de reforma sectorial es que debe desplegarse una oferta pública que incremente sustancialmente la cobertura y el acceso de los pacientes con estas enfermedades a la atención. Se espera también, en el marco del proceso de organización de la Seguridad Social, que esa institución también, y de manera integrada con el Ministerio, logre resolver sus problemas de barreras de acceso y que por lo tanto una mayor cantidad de ciudadanos se puedan beneficiar de estas intervenciones. Gracias. Una pregunta. Sí. A nivel del Ministerio de Salud, ¿existe, digamos, también entendimiento de que los cambios a futuro, esos cambios de esa pirámide poblacional, van a requerir una plataforma, digamos, de servicio de salud radicalmente distinta o no? Bueno, parte del actual proceso de reforma que ha sido convocado por el presidente de la República es justamente comenzar a generar una nueva política pública que nos permita enfrentar los retos del futuro, que no solamente tienen que ver con temas de envejecimiento, tienen que ver con temas de reducción de las brechas, tiene que ver con decisiones políticas explícitas para alcanzar progresivamente una cobertura universal, tiene también que ver con decisiones explícitas para cerrar algunas brechas de capacidades. En ese sentido, el Estado peruano, el desarrollo o la implementación del Estado sanitario en el Perú se ha ido rezagando respecto a los países líderes de América Latina. Entonces, obviamente que este proceso es un proceso complejo. También, de todas maneras, se está comenzando a ver ya una reconversión progresiva de nuestro sistema de salud que, como bien se ha dicho, está desplegado en torno a una infraestructura basada en centros materno-infantiles. Por lo tanto, esta reconversión se tiene que iniciar obviamente progresivamente. Es un tema complejo que requiere además que nos pongamos de acuerdo en políticas de largo plazo, en un escenario además con una sociedad con altas expectativas y con demandas, pero estamos en esa discusión. De repente Miguel Garavito puede dar algunos alcances mayores al respecto. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Garavito, soy jefe encargado del Fondo Intangible Solidario de Salud, que se encarga básicamente de atender enfermedades de alto costo y enfermedades raras y huérfanas, y además lo que es insuficiencia crónica renal, incluyendo trasplante renal. Bueno, en relación a lo expuesto, sí quisiera señalar algunas cosas que son parte del pasado, también parte del futuro. Nuestro país en los últimos 40 años básicamente ha desarrollado un sistema dirigido a la atención materno-infantil y a la atención de enfermedades transmisibles. Ok, hasta ahí, aún con deficiencias, pero hemos logrado grandes avances en la atención materno-infantil. De hecho, las caídas en las cifras de desnutrición infantil y de muerte materna es un buen referente como país. Creo que hemos hecho una buena labor.
Pero hace 15 años yo recuerdo cuando, y quizás Ernesto recuerda cuando dirigí el estudio de análisis de situación de salud, una de las conclusiones fueron exactamente esas, Ernesto. Teníamos problemas con causas externas, ¿no? Injuries que le dicen, accidentes de tránsito, problemas de salud mental, toda la parte crónica, cáncer, stroke, ACV, ¿no? Accidente cerebrovascular, infarto miocárdico, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemias, etcétera, etcétera. Estoy hablando de hace aproximadamente 18 años. El problema, mucha gente para entonces se reía, decía, oye, compadre, tenemos desnutrición, tenemos muerte materna, no pienses en esas cosas todavía. Pero no, ese era el momento de pensarlo, porque ahorita nos está reventando en la cara justamente esta situación y por suerte ya se están tomando algunas medidas como para ir adecuando no solamente los programas de financiamiento a enfermedades crónicas, entre ellas la del cáncer con la que se está comenzando, pero esto requiere además, y a esto quería decir, o sea, el futuro nos impone varias cuestiones. Uno, la adecuación del propio sistema de atención en términos de la variedad de carteras de servicios que se tienen que desarrollar en todos los establecimientos, no solamente en los sistemas hospitalarios, porque muchos piensan, ok, cáncer lo vamos a ver en el INEC nada más. Entonces eso es falso, es una de las grandes falacias, porque cáncer debe ser uno de los problemas crónicos que deben ser vistos desde el primer nivel de atención. Idem ocurre para la hipertensión. Tenemos grandes problemas respecto a la distribución de medicamentos para control de hipertensión arterial en el primer nivel, porque dicen que no hay especialistas. Oiga, pero para distribuir los medicamentos no necesitamos un especialista, necesitamos un centro de expendio farmacológico, ¿de acuerdo? Y con controles periódicos. Entonces lo que requerimos es readecuar la acción y la gestión de los servicios y en base a una muy buena información. Ya no podemos hablar de información estadística global, de cada paciente es un número. Ahora ya tenemos la posibilidad, gracias a la ciencia informática, de tener nominalizado a cada uno de los pacientes y saber qué cosa se le debe dar por cada nivel de atención. Controles en los hospitales, pero tus controles y tus menores los haces en los centros de salud, por decir una cosa. Entonces necesitamos hacer un shift, un cambio ya del modelo materno-infantil a un modelo de enfermedades crónicas. Y creo que con esto del cáncer se está dando un buen pie para modelar un modelo para enfermedades crónicas, ¿ya? Porque el cáncer no es una enfermedad degenerativa únicamente, es una enfermedad crónica y de las más curables. Así que tenemos que ponernos las barbas en remojo para las otras enfermedades. Lo otro, quería hablar de la información en términos de acelerar la gestión y hacer al sistema sanitario mucho más ágil. Ahorita podemos tener telemedicina para tener procesos de recolección de muestras y ponerlos en un microscopio, digitalizar las imágenes y hacer que los resultados sean leídos o las muestras sean leídas a nivel remoto. Yo he tenido experiencias trabajando como en ceguera, con muestras que tomábamos acá y nos las leían en Sri Lanka, en la India o en Nueva York, porque por ahí andaban los expertos. Pero bueno, ¿por qué no lo podemos hacer aquí en el Perú? ¿Qué nos falta? No sé, que yo sepa, todos tenemos brazos, ojos y cerebros bastante desarrollados como para poder hacerlo. Y el otro lado de la información es la confidencialidad de la información, porque esta explosión también genera un mercado de información. Y en este caso, solamente haciendo referencia al genoma, el genoma nos dice cuáles son los futuros riesgos de cada uno de los pacientes. Eso en sí es bueno, porque tú puedes decir, ok, ¿sabes qué? Voy a poder hacerte toda una terapia preventiva, te voy a tomar todos los controles suficientes como para darte bienestar, calidad de vida y prolongártela. No obstante, en términos de aseguramiento, conocer esa información implica que para las firmas aseguradoras implica un peligro para el paciente porque te van incrementando los riesgos. Entonces, te van a poner una prima en la que no te cubren exactamente aquellos riesgos que tú tienes. Y eso sí vulnera el derecho de cada uno como ser humano, ¿no? Entonces, hay que desarrollar una normativa adecuada que esté en relación de la protección del ser humano como tal. Por lo tanto, tenemos que hablar de una normativa de la confidencialidad de la información.
Caramba, no quiero aburrirlos, pero... No, más bien justamente ¿no? necesitamos un minuto. No, medio segundo. Medio segundo. El último punto es la evaluación de tecnologías sanitarias. Esto sí es importante porque esto va a implicar un desarrollo de tecnologías de diagnósticas, ¿sí? Muchos test diagnósticos que a veces no sirven para nada, cuya sensibilidad es muy baja, pero lo venden con un marketeo terrible y nos hacen comprar esas cosas, nos hacen pagar por eso. Pero además también de medicamentos, que son experimentales y sale la foto, sale el documental, dice, si no, usted no aplica esto, se muere el paciente. Cuando no hay pruebas, pues. Entonces necesitamos hacer toda una gestión de evaluación de tecnologías sanitarias a nivel del sector salud para que nos diga exactamente cuáles son aquellas tecnologías costo efectivas. No solamente en la parte médica, también en la parte de tecnologías de gestión de información, de gestión administrativa que tenemos que desarrollar para poder ser capaces de absorber los presupuestos que ahora tenemos. Gracias. Dos cosas fundamentales que quiero resaltar de las que acaba de decir el señor Garavito, ¿no? Uno es que creo que empezamos a generar un consenso acerca de la necesidad de poner el pie en el acelerador para dar ese cambio a esta plataforma de salud que tenemos hoy en día en el país y cambiarlo de la atención materno-infantil a esta atención de enfermedades crónicas, ¿verdad? Y el segundo es el tema quizás del uso de la tecnología para mejorar los sistemas de información en todas las direcciones, ¿correcto? ¿Sí? Perfecto. Sí. Doctora Bugatás. Buenos días, quiero agradecer la invitación a CEPLAN, a la Universidad San Ignacio de Loyola por compartir este foro que me parece lo más interesante. Además, felicitar al doctor Gosser por su capacidad de síntesis al hacernos la presentación que nos ha hecho. Y bueno, sí es cierto, pues el panorama que estamos viendo es un panorama que nos obliga a plantear soluciones. Y hablábamos hace un poco de lo que es cáncer, que esa es mi especialidad. Desde el año 2000 aproximadamente, o tal vez un poco antes, ya en el instituto empezábamos a hablar de la descentralización y empezamos a trabajar en eso. Eso se materializó finalmente con la inauguración de institutos regionales, tanto en el norte como en el sur. Pero aún así las capacidades van siendo superadas. Entonces tenemos que ver cómo en el futuro manejamos esto y yo creo que lo ideal sería que la gente no enferme. ¿Y cómo podemos lograr eso? Y ya se ha dicho, muchos de los cánceres que son problema para nosotros están ocasionados o entre sus factores de riesgo hay problemas infecciosos, virales, bacteriales, y que al tratar de manejar este tipo de problemas podríamos solucionar otros problemas. Por ejemplo, tan simple, tan básico como un lavado de manos para preparar los alimentos e impedir una infección gástrica por un microorganismo que se llama Helicobacter pylori, que está entre los causantes de cáncer gástrico, y no en el momento, eso es a futuro. Entonces, yo creo que parte de planear las soluciones para este problema es hacer un gran esfuerzo en educar a la población, que probablemente va a demandar un gasto fuerte inicial, porque esto es prácticamente persona por persona, hogar por hogar. También tenemos que fortalecer a la familia, porque parte de estas costumbres nacen en la casa. Entonces, la educación creo yo que es algo que tenemos que reevaluar. El manejo de la información también es algo sumamente importante, ¿no? Y no por eso debemos perder tampoco la posibilidad de entrenarnos y seguir y mantenernos en la tecnología y en los nuevos procedimientos de tratamiento. Pero creo yo que no deberían ser el objetivo fundamental. La idea no es llenarnos de hospitales y camas. Y finalmente hemos hablado de la medicina personalizada. Probablemente vamos a llegar a eso, pero lo ideal, como digo, es que la gente no enferme. La salud es un derecho, que los tratamientos cuestan, me decía un amigo. Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de ahorrar dinero y evitar gastos, ¿no? Entonces voy a aprovechar para hacerle una pregunta a usted.
Mi nombre es Manuel Gallastegui, soy coordinador del Grupo Impulsor de Ciencia y Tecnología del Acuerdo Nacional y también ex de esta casa de estudios, pues este salón me trae gratos recuerdos. Mi observación inicial va en el primer sentido, que está relacionado también a la intervención del señor Magariños, respecto a que si nosotros comparamos el PBI de todo nuestro país, equivale a todo el gasto en salud que hace un país como Canadá. Y digo Canadá porque es un país que tiene también 30 millones de habitantes, como el nuestro, ¿no? Quiere decir que el PBI per cápita del Perú equivale al PBI per cápita de Canadá en lo que se gasta en salud, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces la brecha es enorme, ¿no? Y cómo atender justamente a esos sectores vulnerables creo que es el gran reto. Y a partir de ahí surgen diferentes problemas donde está el rol del Estado respecto a las políticas públicas. En el Acuerdo Nacional está la 13ª política pública, que son temas de mediano y largo plazo, porque la salud es un tema que va más allá de un gobierno. Entonces es importante tener esos escenarios futuros, esos escenarios prospectivos. Y en ese sentido quisiera realmente felicitar a el doctor Gosar por estos planteamientos de los temas claves, ¿no? De nanomedicina, ¿no es cierto?, de los biosensores, en particular el tema de medicina regenerativa, por ejemplo, y en particular también lo planteado por el doctor Abugatá respecto al INEN, que me gustaría aterrizar en temas, por ejemplo, de investigación, ¿no? En temas de investigación que en el Perú brillan por su ausencia, porque no hay un núcleo de generadores de proyectos que combinen los temas médicos como muy